El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a leer nuevamente, amados hermanos, el versículo 21, porque realmente encierra como principio la práctica que todo hijo de Dios debe de hacer en su diario vivir. Es el quehacer cristiano, cuando dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestras obras como hijos de Dios son hechas en Él. Gloria a Dios por su palabra, amado hermano y amigo. El tema para el día de hoy es iglesia. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? Amén. Gloria a Dios por esa iglesia viva. Iglesia, alertemos al mundo de una gran advertencia. Es lo que menos le gusta al mundo, pero es necesario hacerlo. Seguir compartiendo la palabra de Dios. Seguir actuando como aquel hombre llamado Juan Bautista en los tiempos de Jesús, quien no se amilanó, quien no sucumbió ante la presión social o en aquel entonces bajo los gobernantes de esa época. Un hombre que sabía cuál era su convicción y su rol en esta tierra. El tema entonces es claro, amado hermano, iglesia, alertemos al mundo de una gran advertencia basada en nuestra temática. Por eso la unidad plural está clara ahí, la iglesia. Y el tema para el 2022 es una iglesia que se edifica en amor. Estamos sosteniendo, amados hermanos, este principio transversal para que como iglesia veamos nuestra responsabilidad también. El crecimiento no es solamente un hecho fortuito que se da por darse, tiene que tener fundamentos. Y el fundamento es también aprender a asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No callar, sino hablar de las virtudes de aquel que un día nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino y nos ha trasladado a la luz admirable que es Cristo Jesús. Existe una deplorable condición de los que persisten en su incredulidad, en su ignorancia voluntaria. Amados hermanos, este tema que llega precisamente en estos tiempos es porque no sé si usted ha percibido lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo la muerte avanza a paso galopante, la violencia cada día se desarrolla más y más enfermedades que no se pueden controlar, más violencia que no se puede controlar, fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos naturales. Bueno, hay todo tipo de fenómenos. Y hablo también de aquellos fenómenos que tienen que ver con la parte social, que cada día se pierde más y más en un mundo sin valores y sin principios, que realmente a todo lo que Dios estableció como bueno, el mundo lo llama malo. Y por lo tanto creo que en el tiempo que vivimos actualmente, que es un tiempo de mucha inseguridad, ¿cuántas personas a nuestro alrededor se van sin Cristo Jesús? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor no se levantaron el día de hoy? Aquellas personas que tal vez ayer hicieron tantos planes para hoy y no se levantaron. Pero lo penoso de toda esta situación es que también hay gente que está confiada en su casa y en aquellos países, según lo que relata también las últimas noticias, no solo lo que pasa en Ucrania actualmente es lo que debe de llamar la atención a el mundo o a la sociedad en general, o por qué no decirlo también a la iglesia. Y a veces solo vemos lo que los medios de comunicación quieren que veamos,
Hay muchos otros lugares que en los actuales momentos siguen existiendo guerras civiles, guerras en donde internamente en estos países está muriendo mucha gente. Aparte de eso, un virus que todavía no termina de ser controlado. Aparte de eso, un fenómeno social que hoy también está avanzando de manera galopante. No sé si usted ve las noticias y por lo general 3 o 4 personas son puestas en las noticias en la semana respecto a que se quieren quitar la vida. Multiplique eso por todas las ciudades en el mundo, por todos los países en el mundo. Realmente la depresión hoy también mata a mucha gente. Mata. Y cuando seguimos analizando todos estos insumos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia no puede bajar los brazos. La iglesia no puede estar en estos momentos de vacancia, ni debe de callar. La iglesia tiene que seguir siendo desafiada a predicar la palabra de Dios, y sobre todo en estos tiempos donde ya no hay barrera que impida que tú puedas compartir el evangelio de Cristo. Tenemos todo en las manos y Dios nos va a demandar también de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer en torno a nuestra responsabilidad como hijos de Él. Por eso el llamado a la iglesia en este día es a compartir, es alertar de aquella advertencia que el Evangelio de Juan lo deja tan claro respecto a la incredulidad o ignorancia voluntaria. Por eso y más aquí se habla básicamente en el contexto bíblico del resultado de creer o no creer en lo que Dios ha hecho al entregar a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. Lo primero que hace este discípulo, este apóstol llamado Juan, es mostrar un contraste entre 2 tipos de personas. Y me encanta cuando llegamos a esta parte concluyente de decir que en el mundo existen solo 2 tipos de personas. Aunque los psicólogos o aunque otros expertos que analizan el comportamiento humano quieren llevarnos desde el punto de vista de la psicología o de la parte de la sociología a identificar de que hay varios tipos de personas. Solo existen 2 al final del día, y es el que cree y el que no cree. Y si lo decimos espiritualmente, es el que es hijo de Dios o el que es hijo del diablo. No hay más vuelta que darle, y es lo que trata de ver en este enfoque Juan respecto al contraste entre aquellos que creen y aquellos que no creen, los que creen en Dios y los que rechazan a Dios. Se puede observar según el texto de los que andan en tinieblas y prefieren las tinieblas. Hay mucha gente a nuestro alrededor que quiere andar en las tinieblas, pero también habla de los que se acercan a la luz y practican la verdad. El que se acerca a la luz practica la verdad. Los desobedientes y los obedientes, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, los que siguen el camino de la muerte y los que siguen el camino de la vida, los que andan sin Dios y los que andan con Dios. Siempre vamos a llegar a esta postura, 2 tipos de personas, los que llegarán un día a la presencia de Dios y vivirán eternamente delante del Señor, y aquellos que serán destituidos totalmente por la eternidad y tienen un lugar con Satanás y sus seguidores, aquel lugar de tormento donde van a morir eternamente. Morir y seguir muriendo por la eternidad significa alejado de la presencia de Dios. Por todo esto, amada iglesia, hoy lo que el Señor quiere es pedirnos que no bajemos los brazos, que no nos desanimemos. Lo que acabamos de pasar, y sobre todo en este país, respecto a lo que se vivió en la pandemia, ya quedó atrás. La iglesia de Cristo sigue adelante en Cristo Jesús, y es nuestro desafío a que nos animemos mutuamente, a fortalecernos en Dios para continuar con nuestra labor. Y hoy el Señor nos hace ver una vez más la necesidad de advertir al mundo sobre esta noticia, que aunque no la quieran escuchar, la tendrán que escuchar un día. En tal sentido, analicemos las 3 consecuencias que encierra esta alerta. Cuando hablamos de consecuencias, tenemos que hablar de 2 puntos, negativos o positivos. A veces creemos que consecuencia es malo. No, la consecuencia es un resultado. Y por eso hoy vamos a analizar lo que encierra esta alerta. Habrán de estas 3 consecuencias 2 negativas, porque la noticia nos hace ver eso. Lo que vamos a compartir nos hace ver eso, para el que quiere seguir en la incredulidad sostenida. Pero hay buenos resultados para aquellos
que hoy le dicen al Señor, una vez más, quiero servir, adorar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Te he recibido como el Señor y Salvador de mi vida, y no hay mejor cosa en la vida o mejor decisión en esta tierra que haber tomado seguir por Cristo Jesús, seguir adelante en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces la primera consecuencia, la consecuencia de los que rehúsan creer en Cristo Jesús. Versículo 18 de Juan 3. Dice la palabra del Señor: el que en Él cree no es condenado. Gloria a Dios por los que creen. ¿Dónde están los que creen en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Pero seguidamente, después de esa pausa, dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos, eso no es un invento, eso es real, es palabra de Dios. Es algo que compartimos día a día. Y aunque nos duele el corazón, si gente a nuestro alrededor muy cercana está en esta condición, usted ya sabrá lo que le espera. Lamentablemente es así. Debemos observar la diferencia del tiempo gramatical en ambas frases. La primera expresión que leemos dice que tenemos un presente. No es condenado. El que cree no es condenado, y lo dice claramente. El que en Él cree no es condenado. Hay un presente claro y es de manera continuativa, porque mediante la fe salimos del estado de la condenación y comenzamos a ser constituidos justos delante de la presencia de Dios. Los justos son aquellos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, amado hermano, podemos ir al libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia de mi Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, amados hermanos, podemos darnos cuenta aquella postura que tenemos delante del Padre por medio del Hijo. Los que creen en Jesucristo no han sido condenados. No somos condenados, dice. Dios nos abre en aquel momento desde afuera la puerta de la salvación. Cuando usted cree en Jesucristo, lo que ocurre es que se abre la puerta de la salvación desde afuera, porque Cristo Jesús nos ha hecho justo delante del Padre. Esto como una introducción dentro de esta consecuencia negativa. Pero lo que viene a continuación, en cambio, es otra frase. El tiempo gramatical ahora está en pretérito perfecto, cuando dice ya ha sido condenado. Es decir, no tiene que esperar el veredicto final. Esa persona que no cree en Cristo Jesús, es claramente que en el presente lo que está ocurriendo es que ha sido condenado. Y si llega a partir de esta tierra en esa condición, porque hasta el último segundo de vida en esta tierra hay esperanza para poder cambiar esa decisión que hemos sostenido de no creer en el Hijo de Dios. Aquella persona que llega un momento a tomar aquella decisión por Cristo, prácticamente cambia su estado. Pero si muere sin Cristo, lo que tenemos acá es una condenación. Y no tiene que esperar ningún veredicto final, puesto que su incredulidad le cierra por dentro la puerta. Y Dios no puede hacer nada ahí. Cuando hay alguien que se rehúsa a creer en el nombre del Hijo de Dios, está cerrando la puerta desde adentro a la salvación, contrario al que sí cree, donde Dios abre desde afuera la puerta a la salvación. Por eso, amados hermanos, aquellas personas que se están negando a recibir a Cristo Jesús en los actuales momentos, han cerrado la puerta desde adentro. Y está tan cerrada con muchos cerrojos, con muchos seguros, esta puerta de la salvación, la cual solo puede abrirse mediante una llave llamada fe. Cuando creemos por fe. Podemos leer para una mayor comprensión Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquella persona que no cree se está cerrando desde adentro y Dios no puede hacer nada. Dios le dio al hombre
la libertad de decidir. Le dio libre albedrío. El hombre decide voluntariamente si al creer permite que Dios abra la puerta, y al no creer, él está cerrando la puerta y le dice a Dios: yo no quiero tu salvación, yo no quiero que tú abras la puerta, yo la estoy cerrando desde adentro. Se asegura en un búnker muy bien que lo único que sostiene es su propia condenación. Y no debemos de olvidarnos que desde el momento de que somos concebidos ya llevamos encima la condenación por la herencia adámica, por la herencia de Adán. Como referencia leo el Salmo 51, versículo 5, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que desde la misma concepción ya viene cargada la condenación. Y si podemos analizar, complementando en el Nuevo Testamento, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, amados hermanos? Que desde el momento en que hemos sido concebidos ya llevamos encima la condenación, y que cada pecado personal nuestro la va a ir confirmando voluntariamente. Cada día que pasa, cada día que peca, el ser humano que no tiene a Cristo Jesús lo que hace es confirmar de manera voluntaria esa condenación. Por otra parte, la salvación surge al creer en un determinado momento de nuestra vida terrenal. Yo no sé si usted creyó a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 50. Yo no sé en qué momento usted recibió a Cristo Jesús. Pero el día que usted recibió a Cristo Jesús, su historia cambió. Su historia fue partida en dos. Un antes sin Cristo que lo llevaba a condenación, y ahora un después con Cristo es la vida y la vida eterna. Podemos ver dos aspectos importantes en este primer punto de las consecuencias. ¿Cuán grande es el pecado de los incrédulos? No sé cuántos incrédulos hay alrededor suyo. Si habrán 10, 20, 1000, millones, no lo sé. ¿Cuántos incrédulos habrán? Yo hago un ejercicio muy básico. Al final del día siempre creo que el ser humano termina creyendo o no creyendo en algo. El planeta Tierra, con toda su población, aproximadamente 7,000 y pico de millones de personas, están polarizadas por la pandemia. Aproximadamente el 50% de la población mundial ha dicho: yo no creo en esa vacuna y no me vacuno. Y el otro 50% le cree a la vacuna y se ha vacunado, no con 2 dosis, con 3, muchos ya con 4 dosis, y siguen creyendo. Usted se da cuenta que al final siempre las decisiones terminan poniendo a dos tipos de personas: al que cree en algo o al que no lo cree. Y muchas veces el que no cree en algo termina desacreditando lo que los otros están creyendo. Y entramos muchas veces en una pugna. Pero en este sentido no se trata, más allá de al final, de ver si me pongo o no una vacuna. Y por último, su trascendencia tiene limitación en esta tierra. Pero cuando hablamos, en cambio, de la salvación, de lo que tiene que ver con la eternidad, amados hermanos, no se trata al final solo de pensar en una vacuna. Se trata de pensar en el remedio para la muerte eterna, y es Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, cuán grande es el pecado de los incrédulos. Se niegan a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se niegan a creer. Escuchaba en una predicación del pastor Adrián Rogers de muchos años atrás, cuando él ponía de ejemplo lo que ocurre con las personas que quieren sostener, por ejemplo, un ateo, una conversación con un creyente. Y le dice al creyente: demuéstrame que Dios existe. Y tal vez esa persona no va a tener la información necesaria en ese momento
para tratar de evidenciar que Dios existe. ¿Cómo lo hago? ¿A qué nivel tengo que llegar para poder evidenciar que Dios existe? Y ante eso muchas personas se quedan impávidas, congeladas, ante estas propuestas que hacen aquellas personas ateas. Y ellos creen que están triunfando, pero la manera más fácil, decía este pastor, es decirle lo siguiente: bueno, entonces, si yo no puedo demostrarte que Dios existe, demuéstrame tú que Dios no existe. ¿Cómo alguien puede demostrar que Dios no existe? ¿Cómo alguien puede sostener que Dios no existe? Por eso es que al final todo se lleva al creer. Y yo creo que Dios está aquí en esta mañana. No lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Y cuando veo a cada uno de ustedes, amados hermanos, veo a Cristo Jesús que está sentado en este lugar. ¿Dónde están los redimidos de Cristo? Gloria a Dios, amados hermanos. Por eso el gran pecado de los incrédulos. Infinitamente ellos se siguen sosteniendo en que no existe manera de que ellos puedan ser salvos por medio de Dios. La incredulidad sostenida. Dios envió para salvarnos al Hijo tan amado por Él. Jesús estaba en la cruz, amado hermano, no haciendo un tour. Jesús no estaba en la cruz porque no tenía nada mejor que hacer. Jesús estaba en la cruz porque el plan perfecto de Dios en la eternidad estaba manifestando su amor por toda la humanidad. A veces sesgamos, malinterpretamos la Biblia y creemos que Jesús solo vino por Israel o vino por un grupo selecto. Jesús, como dice en su palabra, vino por toda la humanidad. Y toda la humanidad, amados hermanos, es toda la humanidad, sin excepción de personas. Por eso yo te invito a que también analicemos cuán grande es la miseria de los incrédulos. Así como su pecado es tan grande, su miseria también lo es, porque ya están condenados. No hay nada más triste que estar al lado de una persona condenada, una condenación cierta y actual. Su conciencia les condena, condenados por no aceptar el remedio de la condenación. La incredulidad es un pecado contra el remedio mismo que Dios le dio a esta humanidad para su salvación. Vemos, amados hermanos, las consecuencias. Y Dios quiere que esta alerta sea transmitida, que le llevemos este mensaje a la gente de arrepentimiento, porque muy pronto Cristo viene por su iglesia. Dice Juan 3:19, regresamos al Evangelio de Juan. En el versículo 19 dice lo siguiente: y esta es la condenación. Usted puede poner al lado de la palabra condenación, entre paréntesis, saque ahí con la pluma una raya al margen de la Biblia y ponga aquí: aquí está el veredicto. Aquí está el veredicto. Por eso es una consecuencia fatal. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí podemos ver lo que apunta el versículo, donde el apóstol Juan nos invita a ver a la única causa del destino fatal de los que no se salvan, de los que no se van a salvar. Se debe a una preferencia culpable, lo estipulan algunos teólogos. Preferencia culpable o una opción fundamental desviada contra la luz santa que Dios es. Vamos a ver lo que dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Que alumbra a quién? Dice ahí claramente: a toda la humanidad. Venía a este mundo. Como referencia, primera de Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Dígalo conmigo: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Solamente Dios es luz. Por eso, amados hermanos, vemos esta preferencia culpable o esta opción fundamental desviada contra la luz que es Dios, pero a favor, en cambio, de las tinieblas del pecado. Estas personas se van en contra de la luz que es Dios, pero manifiestan su voluntad
hacia las tinieblas del pecado. En otras palabras, la condenación de una persona no se debe a la ignorancia inculpable de Dios o del Evangelio. No se debe a eso, puesto que al final del día todos llegan de algún modo a la luz que Cristo ha venido a traer. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. No hay excusa, amados hermanos. No hay excusa, porque de una u otra manera, esta gente que llega a conocer la luz que Cristo ha tenido, nos invita a ver de que no hay excusa. Lo que hay es una rebeldía de los que cierran el paso a la verdad, que pugnan por avanzar hasta el corazón. Esa rebeldía que nació ni siquiera aquí en esta tierra, amados hermanos, sino que ocurrió en ese momento donde Dios tenía a sus ángeles y arcángeles, y uno de ellos, embelecido en sí mismo, en su orgullo, se rebela contra Dios. Y Dios lo destierra de su presencia, pero no solo a Lucifer, sino a todos sus seguidores. Por eso, amados hermanos, la rebeldía de aquellas personas que cierran el paso a la verdad es aquellas personas que están ciegas en sí mismos, que están llenas de orgullo, de vanagloria, que están llenas de una autosuficiencia, de creer que no necesitan a Dios. Lucifer creía que no necesitaba, sino más bien él se consideró igual a Dios o superior a Dios. Y todos aquellos que seguían a Lucifer estaban profesando esa misma filosofía. Pero parece que no solamente se ha quedado en las huestes demoníacas, sino que ha sido transferida a una humanidad que se cierra a creer y abrir su corazón a Cristo Jesús. En el mismo libro de Romanos, en el versículo 18 dice, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amados hermanos, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es clara respecto a esta consecuencia fatal. Esta preferencia que muchos tienen por las tinieblas jamás va a indicar, amados hermanos, nada contrario a que amen la luz en un momento dado. Aunque inferior al amor que tienen a las tinieblas, nos hace ver esta preferencia por las tinieblas, lo que no indica que en los impíos haya algún amor a la luz. En el versículo que vamos a ver ya mismo de nuestra lectura principal, vamos a encontrar una distinción. Vamos a ver cómo podemos distinguir que el Evangelio es luz. El Evangelio es luz cuando se proclama el Evangelio. Se enciende una luz en el mundo. Una luz preciosa se enciende en el mundo cuando usted está predicando y proclamando el Evangelio de Cristo. La luz se muestra por su mismo brillo. Y haga el ejercicio, si usted quiere, en una habitación oscura y prenda una vela o prenda algún tipo de instrumento que genere luz. Y se va a dar cuenta cómo la luz se muestra por su mismo brillo, y lo mismo pasa con el Evangelio, porque se muestra su origen divino. La luz va a descubrir lo que está escondido a la vista. Todo lo que se oculta en las tinieblas, la luz lo hace visible. La luz lo manifiesta. ¿Qué sería el mundo sin luz? Sería realmente un caos, un problema. Cuando usted mira las épocas antiguas que ahora son llevadas a la pantalla chica y grande, en aquellos tiempos donde todo se alumbraba con velas, con antorchas, se inventó algún tipo de producto que permita, a través incluso del aceite de las ballenas, para poder alumbrar las ciudades en aquellas épocas. Porque cuando no hay luz, amados hermanos, todo queda oculto, todo es un caos, todo es un problema. Pero mucho más caótico sería tener un mundo sin la luz del Evangelio.
Y ustedes son lumbreras, amados hermanos. Cuando usted camina en medio de las tinieblas, usted va alumbrando, ¿o no es así? No, ustedes son velas o velitas, o son antorchas. ¿Qué son ustedes? ¿Alumbra su vida o no alumbra su vida? ¿Alumbra en medio de las tinieblas o no alumbra en medio de las tinieblas? ¿O nos estamos asociando con las tinieblas? ¿O nos perdemos entre las tinieblas por nuestro mal comportamiento? Porque la luz de Cristo que está en usted, que está en mí, es para alumbrar en medio de toda esta sociedad que se está perdiendo, amados hermanos. Una sociedad que se pierde, donde no hay valores, donde hoy los hijos abandonan a los padres, donde los padres venden a los hijos, donde hay violación de tíos a sobrinos, donde vemos una pérdida completa, donde vemos la zoofilia, donde se está viendo, amados hermanos, cada día más y más la pérdida de un valor tan básico como es el amor para el prójimo. Nadie ama a nadie, parece que en estos tiempos. Incluso parece que este desamor del mundo quiere atrapar a la iglesia, y por eso la iglesia no predica, por eso la iglesia no comparte el evangelio de Cristo, porque es penoso y es lo que quiere Satanás, un mundo en tinieblas. Pero el Señor dice: mi Hijo fue a la cruz del Calvario para que todo aquel que crea ahora tenga a Cristo y sea una lumbrera donde camine. Esa lumbrera que necesitamos ser en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Donde lleguemos tenemos que alumbrar y tiene que brillar la luz de Cristo. No somos, amados hermanos, cualquier tipo de persona. No porque queramos embelecernos a nosotros mismos, sino porque somos hijos del Dios vivo y verdadero. Y es Cristo en nosotros. No hay palabras, amado hermano, para expresar la tremenda locura de los hombres que prefieren las tinieblas a la luz de Cristo. Hay gente que hasta el final dice: yo muero con mis santos, muero con mis imágenes, muero, es que así nací, así moriré. Qué triste. Están agonizando y aún siguen siendo rebeldes. Pero no es el caso de todos. Habrá mucha gente ahí que solamente está esperando que esa Biblia que va caminando por las calles, esa Biblia que representas tú, pueda ser abierta y pueda ser leída como testimonio viviente. Los malvados que están apegados a sus concupiscencias prefieren la ignorancia, prefieren sostenerse en su ignorancia y sus errores a las verdades del Señor. Usted viera la cantidad de cosas que nos ponen en las cuentas de nuestras redes sociales. Realmente, si estuviéramos hechos de papel, ya nos hubiésemos hecho así y hubiésemos dejado de predicar la palabra. Pero yo digo, así como veo tantos comentarios negativos, me encantaría ver tantas buenas noticias de personas que dicen: vamos adelante, sigamos predicando el evangelio de Cristo, no nos amilanamos. Si a Cristo lo querían apedrear, si a Cristo lo querían crucificar, si a Cristo lo querían linchar en muchos momentos mientras predicaba su palabra, ¿cómo más a nosotros? Porque la palabra de Dios incomoda, amados hermanos. La palabra de Dios está ahí para desacomodar tu estatus, tu manera de pensar y tus paradigmas. Porque el pecado, amados hermanos, Dios lo aborrece. Los pecadores están a gusto en su enfermedad, a gusto en su esclavitud, y no quieren ser libres y quieren estar sanos. No, ellos no quieren sanarse. La verdadera razón por la que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz es simple y llanamente porque sus obras eran malas. Sus obras. Y a nadie le gusta que le estén ridiculizando. No hay situación tan triste. E incluso si hacemos una analogía, como aquella persona que enferma, sabe que está enferma, pero no quiere sanar su enfermedad y se empeña en no darse cuenta de ella. La gente al final, en lo más profundo de su ser, en su corazón, sabe que no hay nada bueno después de esta vida si no tenemos a Cristo Jesús. Eso es muy claro. Mucha gente quiere aplicar la táctica del avestruz. ¿Sí se acuerdan la táctica del avestruz? Esconde la cabeza bajo la arena, bajo la tierra, y piensa que por no ver al enemigo, el enemigo no lo ve a él.
Mucha gente es ingenua al pensar de esta manera. La ignorancia culpable, lejos de excusar el pecado, agrava más la situación, y es precisamente la condenación lo que se está asegurando. Cierran los ojos a la luz, cierran los ojos a la luz de Cristo. Ellos quieren seguir viviendo en sus tinieblas, y por eso, amado hermano, tenemos que seguir compartiendo esta alerta, porque hay mucha gente que cierra sus ojos a la luz sin admitir la oportunidad de ver a Cristo Jesús. Y lo podemos ver a Cristo Jesús. ¿Dónde puedo ver yo a Cristo? Alguien que me diga, ¿dónde puedo ver a Cristo Jesús? ¿Dónde puedo ver a Cristo Jesús en estos momentos? Habrá alguien que me diga, por ahí dijo alguien, en mí, en nosotros, Cristo Jesús, ¿mora en usted o no mora en usted? Amén. Que cuando usted se vea al espejo y si se ve usted mismo, corra inmediatamente, porque significa que sigue viendo la carne. Cuando usted se vea al espejo, mire a Cristo Jesús. Amén. Veamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque estas personas en esta incredulidad sostenida van a dar cuenta en el juicio. Van a dar cuenta. Para el cristiano verdadero, para aquel que está en Cristo Jesús, no va a haber juicio, amado hermano. Lo que hay es un tribunal que nos va a esperar. Pero aquel juicio del trono blanco, donde van a ir aquellas personas que mueren sin Cristo Jesús, no solo van a tener que dar cuenta del pecado contra lo que conocían, sino también por un querer no conocer lo que debían saber. Mucha gente no quiere saber de Cristo. Mucha gente no quiere abrir los ojos a la luz. Mucha gente quiere seguir enferma en la condenación. Y esta es una observación que podemos ver en el versículo 20. Regresamos a Juan capítulo 3, versículo 20, que dice lo siguiente: porque todo aquel que hace lo malo, el que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O usted hacía algo malo cuando era muchacho y iba enseguida a sacar pecho, ¿no? Usted sabía que hizo algo malo y se escondía. Usted no quería que nadie divulgue esas cosas malas para no ser reprendido. Los malhechores, los delincuentes buscan la oscuridad. Por eso yo digo que ahora nuestra ciudad se ha convertido en gótica. ¿Usted se ha dado cuenta? Nuestra ciudad, pobremente en las noches, da tristeza salir porque es oscura. Oscura es nuestra ciudad. Lamentablemente no sé qué le pasa a esta ciudad. Cada día se pierde más en oscuridad. Y no solamente lo que vemos, es la sensación de percibir la inseguridad, la violencia y la maldad, que se está tomando cada vez más y más todas partes del mundo. Esa sensación que usted puede sentir es porque ahí se esconde la delincuencia, en la oscuridad, el actuar por sorpresa, porque buscan precisamente esos espacios a fin de no ser descubiertos, porque si son descubiertos serán arrestados, y esperamos que la justicia actúe. No vienen a la luz para que sus obras no sean redargüidas, es decir, para que no queden al descubierto. Si lo llevamos al tema espiritual, ¿qué puede provocar realmente quedar al descubierto? Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, dígalo conmigo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne lo que hay acá en la cabecita, los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Si podemos referenciar Santiago 1, 23, 24, dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si nos recordamos lo que Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte,
¿Hay sensatos? ¿Hay prudentes? ¿O hay gente imprudente? Al final todo esto nos invita a ver la palabra de Dios como un espejo que descubre nuestro verdadero rostro. La palabra de Dios va a sacar, amados hermanos, de lo más profundo de nosotros, de cada uno de nosotros lo que somos. La luz del Evangelio, amados hermanos, es enviada al mundo para poner al descubierto las malas obras de los pecadores. Por eso es que usted, como un cristiano, no acepta la promiscuidad, no acepta el adulterio, no acepta la fornicación, no acepta la corrupción, el cohecho, no acepta la mentira, no acepta el chisme, no acepta la lujuria, no acepta nada de esas cosas, porque somos la luz. Amén. Y la luz del mundo, ¿qué hace? Pone al descubierto estas malas acciones y decisiones, las malas obras de los pecadores. Por eso es que mucha gente no quiere andar con usted, porque le dicen, ahí viene el hermanito. Es que el hermanito nos incomoda, pues, amados hermanos. No es que el hermanito es una luz, y como es luz, pone en evidencia estas malas obras de las tinieblas. Por eso, amados hermanos, para poner ante los ojos de la gente sus transgresiones, tú y yo debemos de vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice. Seamos verdaderos, no seamos medias tintas, seamos verdaderos como fue Cristo Jesús. A Cristo Jesús no le incomodaba el ser rechazado por la gente, no le rechazaba el ser rechazado o señalado por aquella gente que en esa época se reunía en las sinagogas. No le interesaba incluso lo que el mismo imperio en esa época pensara de él. Jesús era muy convincente, era verdadero, él era la verdad, y la verdad traía libertad a un mundo esclavizado y ciego. También podemos darnos cuenta, amados hermanos, que estamos invitados a hacer esa luz del Evangelio para poner y mostrar lo que es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que aborrece Dios? ¿Usted sabe lo que Dios aborrece? ¿Usted cree que un día le va a decir al Señor, es que yo no sabía que eso no te agradaba? ¿Usted cree que tiene justificación para decirle al Señor, yo no sabía que el adulterio era malo, Señor? Yo no sabía que no se podía tener más de 2 esposas. ¿Y cómo allá en la otra parte del mundo tienen 7, 8? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Ay, que Señor, yo no encontré en esa parte, tal vez me arrancaron algo de la Biblia. No hay excusa, amado hermano. Usted y yo sabemos bien claro, y como establece la palabra de Dios, tanto desde la antigüedad como al Nuevo Testamento, el Señor siempre ha resumido todo lo que Él aborrece. Si usted se pone a enumerar lo que Pablo dice respecto a los frutos de la carne, aún eso sigue siendo corto para todo lo demás que hay que comenzar a depurar en nuestras vidas para buscar agradar a Dios. Amados hermanos, podemos darnos cuenta de algo importante, que había gente que cometió pecado y comete pecado. Mucha gente está avergonzada y se arrepiente. En el tiempo de Jesús, las prostitutas dejaban de ser prostitutas. Los cobradores de impuestos dejaban de ser cobradores de impuestos. Aquella gente que buscaba maltratar al pobre dejaba de maltratar al pobre. ¿Usted cree que eso no puede pasar en estos tiempos? ¿Usted cree que eso no puede pasar? En el tiempo de Jesús había mucha gente, como en los tiempos de hoy, que hacía todo lo contrario a lo que Dios establecía. Pero al final, cuando el Señor predicaba, acuérdese del centurión, su práctica era aberrante y sigue siendo aberrante para estos tiempos. Acuérdese de la samaritana, ¿cuántos maridos tenía? Ya no sé cómo le llamarán a eso, ¿no? Usted acuérdese de quién era Mateo. ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos, un publicano. Y así vamos a ir encontrando tantos ejemplos, amados hermanos. El mismo Pedro, quien era antes, era un celote, dejó de ser celote, no celoso, sino celote. Usted puede encontrar en muchos otros testimonios quién era Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo habrá sido el temperamento de este hombre, no? Si algunas veces se enfrentó con Pedro y también tuvo algunas dificultades con otros por su carácter, pero al final Dios iba trabajando en ellos. ¿Usted cree que no lo puede hacer en estos tiempos?
Si esa gente llegó y se arrepintió, amados hermanos, porque venían a la luz. Pero los que estaban resueltos a andar en sus propios caminos odiaban la luz de Cristo, porque los descubría. Hace algún tiempo compartí esta anécdota que me parece que es buena traerla a este momento. Cierto misionero estaba predicando el evangelio por primera vez a un grupo de nativos de una tribu africana, y lo hacía basándose en el capítulo 1 del libro de los Romanos. Conforme avanzaba en su mensaje, se daba cuenta que el jefe de la tribu estaba incómodo, se ponía cada vez más nervioso, hasta que por fin lo que hizo este jefe fue desenvainar su espada y dio unos pasos hacia el misionero en forma amenazante, mientras gritaba: cállese, cállese y cierre ese libro, cállese y cierre ese libro que declara todo lo que yo hago. Y la palabra de Dios es clara, amados hermanos. La palabra siempre revelada por el Señor va a declarar todo lo malo que hacemos. Si recordamos aquel encuentro entre Jesús y la samaritana, para referenciar Juan 4:29, cuando dice ella: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Cuando venimos a la luz, amados hermanos, todas las cosas malas quedan al descubierto. Cuando venimos a Cristo Jesús, así era nuestra vida. Yo no sé lo que usted practicaba antes, no sé cuáles eran sus viejas prácticas, pero cuando usted, ahora que está en la luz, usted aborrece esa vieja práctica. ¿Cuántos aborrecen lo que practicaban antes sin Cristo? Solo unos cuantos, y el resto siguen practicando lo mismo. ¿Cuántos aborrecen lo que antes practicaban en una vida sin Cristo? Amado hermano, recuerda, tus harapos de antes ya no son tus vestiduras blancas de hoy. No son las mismas vestiduras. Ahora tenemos unas vestiduras distintas. Por eso podemos ver en esta anécdota que efectivamente lo que Romanos capítulo 1 del 24 al 31 estaba describiendo era la conducta, no solo de ese hombre en aquel lugar, sino de todos los hombres que hoy en día practican en su vida sin Cristo. Cristo es odiado. Es un principio, amados hermanos. En las iglesias donde no se predica del pecado, ya usted sabe lo que pasa: bombo platillo. Qué lindo es ese pastor, cómo me habla, cómo me hace llenar de ilusiones, de emociones. Pero cuando se predica en contra del pecado, lo que hacen es simplemente abandonar y decir: ese pastor es así asado y cocinado. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted le ha pasado enterarse de que cuando Cristo es odiado es cuando el pecado es amado? Hay gente que no quiere dejar su pecado. De nada sirve tener edificios llenos de gente si las iglesias están vacías de cristianos. Los que no quieren venir a la luz es porque gritan en secreto su odio hacia la luz, que es Cristo Jesús. Una consecuencia, amados hermanos, que viene, discúlpeme la redundancia, como consecuencia de la anterior, pero ambas son negativas. Pero hay otro tipo de consecuencia para los que reciben a Cristo Jesús. En cambio, los corazones rectos acogen la luz con alegría. Vamos nuevamente a Juan 3:21, que dice lo siguiente: mas el que practica la verdad viene a la luz. Vamos a leerlo todos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios, a diferencia de aquellos que no reciben a Cristo Jesús. Así como la luz convence para terror a los malhechores, así también confirma para consuelo los que obran con rectitud. Obrar con rectitud, amados hermanos, aquí lo que describe es el carácter. Este versículo describe el carácter de la persona recta. Práctica literalmente significa hace la verdad. O para un hebreo, hacer la verdad, realizar la verdad. Dice claramente el versículo: mas el que practica, más el que realiza la verdad, más el que hace la verdad. ¿Y por qué, amados hermanos, debemos de desagregar este versículo? Porque al final tú y yo debemos de comprender que somos hechuras. ¿Somos hechuras de quién? ¿Somos hechuras de quién?
¿O somos hechura de algún mono? No, ¿somos hechura de quién? De Dios. Gloria a Dios por los que piensan que Dios los ha creado. Amén. Efesios 2:10 nos permite ver este vocablo en el griego, poiema, hechura, cuando dice el apóstol Pablo a los Éfesos, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando complementamos, amados hermanos, lo que dice Juan con lo que dice Pablo, al final es una articulación clara de lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo tengamos claro. Se complementa porque tú y yo somos hechos por Dios en Cristo Jesús para realizar la verdad. Estamos nosotros llamados a realizar la verdad. Es una configuración de la existencia de todo cristiano. Ustedes y yo somos hechos de las mismas manos de Dios para practicar, para realizar, para hacer la verdad. Cuando nosotros, amados hermanos, observamos todo lo que está de acuerdo con el plan de Dios, y es observar sus mandamientos. Salomón lo dijo de la siguiente manera en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hacer la verdad, practicar la verdad, realizar la verdad, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados hermanos, tú y yo estamos conscientes que somos hechuras de Dios. Somos hechos por Dios para realizar la verdad, mientras que el que desobedece a Dios se convierte, y esta expresión me encanta, amado hermano, en una mentira personificada. El que desobedece a Dios se convierte en una mentira personificada. Quiere decir que en medio de nosotros camina la mentira. No es extraño lo que Apocalipsis nos hace ver de aquellos que van a ir a un lugar que está apartado y destinado para Satanás, sus seguidores y todos los practicantes de la mentira personificada. Leamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, mire cómo está amarrado ahí la visión que le dieron al mismo Juan. Dice los cobardes e incrédulos. Incrédulos es de los que estamos hablando en Juan 3, del 18 al 21, ¿no? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ya han comprado su terrenito, tienen su lote ahí, en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda, porque el cristiano nace 2 veces y muere una vez. Amén. El que no es cristiano es, en cambio, nace una vez y muere 2 veces. Aquí está su muerte segunda. Entonces no es extraño, amados hermanos, ver cómo se termina con este término de mentirosos. Se cierra con este término que no simplemente se refiere a las personas que dicen mentiras. Cuando hablamos de mentirosos, no solamente hablamos de personas que dicen una mentira, sino aquellos, amados hermanos, aquellos que su vida es una mentira. Su vida es una mentira. ¿Usted se acuerda lo que el mismo Señor enseñaba en las parábolas? El trigo y la cizaña, las ovejas y las cabritas, la izquierda y mi derecha. Todo aquello tiene un profundo mensaje. El que cree y el que no cree. El incrédulo es aquella persona que vive una especie de mentira viviente. Viviente. Es triste que hay personas que viven de esta manera. Hay tanto loco desadaptado a nuestro alrededor, queriendo gobernar este mundo, y no se dan cuenta que son instrumentos de Satanás para llevarse más rápido
a mucha gente incrédula al infierno a través de sus malas decisiones de guerra y de violencia. Estos son, amados hermanos, los que odian la luz. La gente que odia la luz, odia y desprecia y olvida a Dios. Antes de empezar el culto, con una hermana diaconisa, llegábamos a esa conclusión, ¿no? La pandemia ha enfriado mucha gente. Pero está bien si se enfrió el hielo, pero si se enfría el cristiano, realmente, y olvidarse de Dios es realmente triste. Dice el salmista en el Salmo 50, 22, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. La gente se olvida de Dios y vive en la iglesia. ¿Cómo es eso? La gente se olvida de Dios y dice que es cristiana. La gente se olvida de Dios y vive realmente odiando a Dios. Y dice ahí, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Hay un paralelismo, amados hermanos, que existe entre Dios, verdad y luz, y de la otra parte que es el maligno, la mentira y las tinieblas. El diablo tiene sus hijitos también entre nosotros. Muchos ya se han constituido en iglesias en algunas partes del mundo, pero esos son los hijos del diablo verdaderos, los que se demuestran abiertamente que son hijos del diablo, porque tienen sus templos, tienen sus iglesias constituidas y las leyes les amparan poder tener sus cultos. En muchas partes del mundo hay estatuas y monumentos. En el país del norte, de donde estamos acá, hay una iglesia y un templo conocido satánico. Ellos tienen libertad de reunirse, dice. Esos son hijos del diablo verdaderos, pero hay hijos del diablo que incluso están disfrazados y no se dan cuenta lo que Jesús dijo en una parte del Evangelio de Juan: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y andaban atrás de Jesús. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquellos incrédulos que se sostienen en una mentira sostenida los lleva claramente al infierno. Y tú y yo tenemos que alertar de esto, amado hermano. No podemos callar. No podemos callar, como dice la alabanza, no puedo parar y no puedo callar de hablar de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús porque nuestra juventud se pierde. Nuestra juventud se pierde, amados hermanos. En mi tiempo, cuando yo era jovencito, hace pocos años, los jóvenes éramos fuertes, robustos, simpáticos, éramos guapos, amados hermanos. Ahora usted ve filtrafas humanas en las drogas perdiéndose. Y no hay iglesia que predique acerca de eso. Nuestros jóvenes se están perdiendo, amados hermanos, en la pornografía. ¿Por qué? Porque su celda se llama dormitorio y su instrumento se llama celular. Y ellos están ahí a vista y paciencia de los padres, permitiendo que su descendencia vaya directo al infierno. Tenemos, amados hermanos, que hacer un alto y tenemos que advertir de lo que está ocurriendo. El diablo te querrá callar, el diablo te querrá engañar, pero no se lo permitas. Jesús ya venció y venció en la cruz del Calvario. Así el verdadero creyente, amados hermanos, tú y yo, aunque si podemos verlo, aún todavía imperfectos, podemos compararnos a un hermoso girasol. A un girasol, amados hermanos, cuyas flores presentan la propiedad de ir volviéndose continuamente hacia el sol. En su proceso de crecimiento tendremos debilidad, pero no tendremos falta de integridad, porque queremos hacer la voluntad de Dios y está resuelto a llevarla a cabo. Todo cristiano busca hacer la voluntad de Dios, aun cuando vaya en contra de nuestros propios gustos e intereses, porque nuestras obras, amados hermanos, son hechas según Dios. 3 conclusiones, 3 consecuencias. Al final del día, amado hermano, iglesia, alertemos al mundo de esta gran advertencia. El que pierde su tiempo en esta tierra al vivir sin Cristo, el día que muera sin Cristo, lo único que le queda es el lago de fuego,
como dice la palabra de Dios. Yo no sé si eres un cristiano que necesita volver a ser evangelizado. Desde el año pasado teníamos un eslogan: evangelizando a los evangélicos, recordando, amados hermanos, la necesidad que tenemos de predicar la palabra. Mucha gente necesita regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Muchos estamos tal vez perdiendo el tiempo en banalidades. No es tiempo de perder en estos tiempos, redundantemente hablando, la vida en cosas banales. Nuestras obras son rectas cuando la voluntad de Dios es nuestra norma. El manual de vida por excelencia, esta es nuestra norma de conducta, al cual tú y yo estamos llamados a estudiarla, a vivirla, a compartirla. Cierra tus ojos. Y ahí donde nos encontramos, amados hermanos, habla con Dios. Tal vez el día de hoy hemos sido redarguidos por callar. Tal vez nuestra decisión ha sido de no compartir la palabra de Dios. Muchos nos limitamos a nosotros mismos porque no conocemos el poder de Dios. Si tú y yo nos atrevemos a buscar cada día más y más al autor de la palabra viva, vamos a encontrar que Dios hace las cosas distintas. Un día le dijo el Señor a Samuel: ¿qué estás mirando? Estás mirando lo externo. Estás mirando lo que tú crees externamente que alguien puede hacer. Y eso nos ocurre a menudo cuando realmente no estamos interiorizándonos en la palabra del Dios vivo y verdadero. Dios hace las cosas a su manera y las hace maravillosamente. Y Dios levantó en el tiempo de Samuel a un jovencito, a un niño tal vez escuálido, marginado, tal vez del quien nadie esperaba nada. Este joven se convirtió en el rey más grande de Israel. David, su nombre. Dios lo ungió para que sea el rey de Israel. Y Dios estuvo con él durante toda su vida. Y un día Dios dijo: varón conforme a mi corazón. Y si bien es cierto, David tenía muchas debilidades, David cometió muchos tropiezos, muchos errores, pero no se trata de contar los errores o las caídas de este hombre, sino de resaltar cuando Dios lo levantaba. Y las expresiones de David era de ver un corazón rendido a los pies de Dios. Dios hizo grandes cosas con este hombre. Dios le dio muchas victorias. Y David en todas sus decisiones tuvo que enfrentar sus consecuencias, buenas y malas. Pero amado hermano, hoy, al reflexionar a lo que Dios nos llama a ver que vamos a enfrentar una guerra, una batalla, empezando por nosotros mismos, que nos amilanamos, que creemos que no tenemos las condiciones suficientes. A veces hemos dejado que la opinión de los hombres llegue a nuestra cabeza y nos derrote. Hoy el Señor te va a levantar también. Hoy el Señor va a demostrar que tú eres un hijo de Él y quiere levantarte para que tú puedas hacer proezas en Él, para que puedas llevar el evangelio de Dios a toda criatura. Y por qué no decirlo a todas las naciones, si Dios te da la oportunidad de poder compartir el evangelio. Hoy no hay impedimento para que esta palabra llegue lo más lejos posible.
Hoy el Señor te demuestra una vez más que en su tiempo Él está dando herramientas para que la iglesia alerte al mundo que si mueren sin Cristo, que si se rehúsan a abrir sus ojos a la luz de Dios, que si se rehúsan a recibir a Jesucristo, quien vino a salvar la vida de todo aquel que creyera en ese acto por fe, totalmente estará condenado si rechazamos al Hijo de Dios. Y lo que espera es un lugar de lago, de fuego, tormento y sufrimiento. Iglesia, alertemos al mundo. Dios te ha dado una boca para que compartas la palabra. Y si no lo puedes hacer hablando, entonces vívelo de tal manera que tu testimonio pueda alcanzar a muchas más para Cristo Jesús. Somos lumbreras en medio de las tinieblas, y por eso el Señor nos fortalece y nos anima en este día a buscar su rostro y a confiar en que Él nos tiene en esta tierra para un gran propósito. ¿Cuántas personas ya no están entre nosotros? Pero si el Señor nos sigue teniendo en pie el día de hoy, si el Señor nos sigue teniendo con vida y con salud, aprovéchalo y cumple el propósito de Dios en tu vida. Comparte las buenas nuevas de salvación. Comparte y prediquemos a Cristo vivo y resucitado. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Un fuerte abrazo. Shalom.